dicho que puede aguantar hasta aproximadamente la primera quincena de noviembre. Hace una semana atrás, 2 semanas atrás, leíamos en los principales medios que Grecia no podía pasar del 8 de octubre. Bueno, cosas que van sucediendo y que obviamente estas dilaciones no son gratuitas, tienen impacto en los mercados. Desde el punto de vista de Argentina, obviamente nos importa lo que suceda con el precio de la soja y lo que suceda con el real en Brasil. Las dos variables evidentemente han tenido en las últimas semanas, en los últimos días, comportamientos negativos. Pero con respecto al tema de la soja quiero puntualizar algo. En el presupuesto que el gobierno está presentando para el año 2012 se está trabajando con un precio de la soja bastante prudente, con un precio que está alrededor de los 417 o 415, que es un promedio, dólares obviamente, que es un promedio de los precios que se manejaron en el presupuesto del 2009-2010. La soja hoy está cotizando alrededor de 427, por encima de este valor. Pero claro, cuando uno la compara con los promedios que se negociaron en el mes de agosto, y ahí estamos hablando de precios de alrededor de 527 dólares, se ve una caída muy significativa y esta tendencia es lo que preocupa. Si se estabilizara a partir de estos niveles, bueno, la alarma no sería tan importante. De todas maneras, esta caída en precios representan, para que usted lo tenga presente, en términos de recaudación, aproximadamente 1.000 millones de dólares menos de recaudación. Por supuesto, miramos la pauta presupuestaria y todavía estamos encima de ese nivel. Obviamente lo que está sucediendo con la caída del sistema financiero en Europa y que está impactando en Estados Unidos también ha impactado en Argentina, en el precio de las acciones y en el precio de los títulos públicos. Los bonos obviamente también están reflejando caídas que estamos viendo en los títulos de deuda de los principales países y hay una relación, hay una correlación entre todos los activos que se cotizan en los mercados. Quizás el mercado argentino está pagando el precio de la poca profundidad que tiene. Esto es bastante más evidente en el mercado de acciones, donde uno ve caídas de precios que la verdad que hoy no tiene mucho sentido hablar de los fundamentos. Alguien que mira estos precios de las acciones y los quiere correlacionar con los fundamentos de las compañías es bastante complicado, porque en muchos casos, y lo vamos a ver en pocas semanas cuando empiecen a llegar los balances del tercer trimestre, vamos a ver un divorcio entre la realidad que muestran las empresas a través de sus balances y los precios de mercado. Los mercados están mostrando el temor global y el miedo de contagio a Argentina. Los balances estarán mostrando la realidad. Si bien es una realidad pasada, tampoco tiene que ver con una expectativa de caída a pique como estamos viéndose los precios. Lo que estamos viendo también es un desapalancamiento en algunas posiciones. Aunque la bolsa argentina no tiene mucho apalancamiento, salvo en algunos productos, curiosamente los mejores. Tal vez tengamos que hablar acá de lo que está sucediendo con los cupones atados al PBI, que han caído mucho, sobre todo la emisión en pesos. ¿Por qué? Porque eran los productos más buscados, los que prometían la mejor rentabilidad y había mucho apalancamiento allí. Cuando vienen las caídas se produce esta suerte de caída casi vertical que hemos visto en los últimos días, que no tiene que ver con ningún fundamento más allá de estos desapalancamientos. Siempre los mercados se comportan de esta manera y esto es lo que genera esas exageraciones de precios que después, mirada a la distancia, resultaron operaciones interesantes, momentos interesantes de compra, como también en la euforia aparecen los momentos de venta. Resumiendo un poquitito lo que estábamos comentando, hay oportunidades que aparecen en los mercados, hace semanas que venimos marcando esto, pero cada vez estamos viendo un escalón más abajo. Hay exageraciones de precios, es cierto. Lo primero que se necesita es que se calme el mercado internacional. La respuesta, como siempre, la tienen los políticos. Y hasta acá los políticos han demostrado que sus tiempos no son los tiempos de los mercados. Nosotros vamos ahora a las habituales consultas que tenemos para nuestro especialista Leonardo Occhialva y luego vamos a hablar con dos referentes del mercado de la renta fija en Argentina, Paula Prenruth de Portfolio Personal y Julio Bruni de Arpenta, dos especialistas que nos van a estar contando qué está pasando ahora en el mercado de renta fija y si hay alguna oportunidad en estos precios que nosotros estamos viendo. Y ahora vamos con Ana Sacco para presentar a Leonardo Occhialva. Hola Rubén, muy buenas noches. Gracias por este espacio. Como siempre, vos lo decías, días difíciles para dar respuestas a nuestros televidentes, pero junto a Leonardo Occhialva vamos a intentar hacerlo. Leonardo, muy buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte. Bueno, dentro de las posibilidades que proponía el equipo de Futuros y Opciones, estaba hablar de los Pumas, de las eliminatorias de fútbol este viernes, Argentina-Chile, pero Leonardo Occhialva le pone el pecho a las balas y decidió hablar de mercado, ¿es así? Es así, es así. Vamos a contestar las preguntas entonces para nuestros televidentes. Comenzamos con una consulta que llega desde el interior. Omar de Córdoba Capital no encuentra piso a esta baja
y él consulta hasta cuándo puede continuar el colapso de precios. Sí, Omar debe estar bastante preocupado, como estamos todos, sobre todo por la dinámica del mercado. Los mercados a veces se comportan de manera muy racional y otras veces se pierde un poquito el control. En esta oportunidad lo que se está viendo es una toma de control de muchas veces los administradores de riesgo. Es decir, los bancos, por ejemplo, tienen los traders, la gente que maneja los portafolios y además tiene los que van revisando lo que van haciendo los traders. Después de lo que pasó en UBS, con el trader que le perdió más de 2.000 millones de dólares al banco, aparentemente muchos de los administradores de riesgos empezaron a tomar control de las posiciones de los traders. ¿Por qué? Porque un trader está demostrado que puede ocasionarle mucho daño a un banco. Entonces, estos administradores de riesgo, ¿qué hacen? Se divorcian, como bien decía Rubén, de los fundamentos. No le interesa cuánto va a pagar, qué rinde, qué dividendo tiene o cuál es el nivel de evaluación. Lo único que mira es el riesgo que había asumido el trader y se decide a eliminarlo. Hay mucho de eso. Entonces, hay decisiones que están siendo tomadas no basados en los fundamentos, en el mediano, en el largo plazo, que es en definitiva lo que importa y lo que personas como Warren Buffett han sido exitosas en el largo plazo. ¿Qué es lo que puede pasar dentro de 5 años y en función de eso, qué activos compro? Hoy estamos muy lejos de eso. Hoy estamos gobernados por una situación de pánico en la cual lo único que quieren los grandes fondos, los grandes administradores de cartera es reducir sus posiciones de riesgos independientemente de dónde estén los fundamentos de las cosas. Con lo cual, el piso en este tipo de circunstancias es muy difícil de calcular. La única buena noticia para darle, Omar, sería la de que se terminó septiembre. Recuerden que hemos hablado en algún programa del famoso, en inglés es sell in May and go away, es decir, vender en mayo e irse. Y ese irse, estadísticamente está demostrado que hay que volver en octubre. No empezó muy bien que digamos octubre, no. pero por lo menos las estadísticas indican que el periodo más duro siempre es mayo-septiembre. Por lo menos dejamos atrás ese periodo estadísticamente difícil. Muy bien, Leo. Y en relación a esta baja de precios, estuve viendo en tu Twitter, allí a través de las redes sociales, algunas recomendaciones para comprar en estos precios, ¿sí? Ingresar en el mercado. Contanos quiénes recomiendan esto y qué argumentan. Mira, es muy interesante lo que ha pasado en la última semana, sobre todo, en donde en esta circunstancia de que estamos todos leyendo qué pasó con Grecia, con los ministros de Finanzas, con el euro, empezamos a perder un poco el hilo de la cuestión de fondo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la semana pasada el mayor fondo de pensión del mundo, que es el japonés, dijo que a fin de año va a empezar a comprar acciones emergentes. Va a comprar el equivalente al 10% de su cartera. Es decir, una excelente noticia que en otro momento hubiese sido tomada de otra manera, todo el mundo la pasó por alto. Después, el gran Mark Mobius, ¿quién es? Es el creador casi de los fondos de mercados emergentes, de Templeton, que es una persona muy valorada, muy respetada, que ha tenido realmente aciertos muy importantes a lo largo de su historia, que venía diciendo el año pasado, ojo, que hay acciones en países emergentes que están muy caras, hay que tener cuidado que por ahí vienen caídas. Bueno, Mark Mobius la semana pasada dijo, es imposible determinar cuál es el piso del mercado, pero lo que creo, dijo Mobius, es que no hay mucho riesgo de empezar a comprar estos precios. Claro, no estaba pensando en la semana que viene, seguramente estaba pensando dentro de 2 o 3 años y apuntando a acciones que tienen mucho valor en mercados emergentes donde el consumo está subiendo fuertemente. Y además, otros administradores de cartera que también acertaron muy bien la baja, empezaron en estos días a dar entrevistas en Bloomberg y en otras cadenas de noticias informativas financieras y se están dando vueltas, están empezando a decir, de nuevo, no sé cuál es el piso, pero con estos precios y con estos valores estoy más del lado comprador que del lado vendedor. Muy bien, y ahora vamos a relacionarlo, como siempre, un poquito con el plano local, sin dejar que las noticias del exterior son bastante negativas, ¿no? Todos ustedes pueden leer en los diarios y noticia tras noticia es bastante mala. Y en relación a esto, bueno, Facundo de Bécar es quien pregunta por qué la bolsa argentina cae tanto. Mira, la bolsa argentina está metida en esa dinámica global, además, como decía Rubén, es un mercado con poca profundidad.
y que además sus principales instrumentos que estaban en manos de fondos del exterior, como el cupón, los cupones de crecimiento o los bonos en dólares, fueron sometidos a este proceso de venta indiscriminada que provocó caída en algunos bonos de $20 en tan solo un par de meses. Es cierto que los fundamentos se han deteriorado por lo de Brasil y por el precio de nuestro principal producto de exportación, pero claramente formamos parte de un mercado global, que además, recordemos lo que pasó a finales del año pasado, el gran rally, la gran suba que hubo en la última parte del año. En ese momento aparecieron muchos bancos del exterior a recomendar los activos argentinos. Recuerden la cantidad de reportes internacionales que salían recomendando, por ejemplo, los bancos argentinos. Bueno, esta semana acabamos de ver dos de los más importantes bancos del mundo que le bajaron el pulgar a los bancos argentinos. Y uno dice, ahora un banco macro que viene de $50, ahora vale $20, ahora dicen vender cuando en $40, $45 decían comprar. Pero bueno, son justamente esas las noticias que precipitan este tipo de movimientos. Yo lo que recomiendo es actuar como los inversores que son exitosos en el largo plazo. Mobius, Warren Buffett, ellos miran 3, 5 años y en ese creo que hay que meterse en la cabeza esas ideas. Para eso son los mercados de capitales, no para pensar en la semana que viene, sino para pensar en los próximos 12, 18 meses. Y en ese sentido, lo que el año pasado estaba muy caro, ahora empieza a estar mucho más barato. Con lo cual, creo que es bastante lo que decía Mobius, de que posiblemente la semana que viene o el mes que viene las cosas estén abajo de los precios actuales, pero lo más probable es que dentro de 12 o 18 meses uno pueda tener retornos más que atractivos. Leo, totalmente de acuerdo con esa recomendación a pensar un poquito más en el largo plazo también. Leonardo Quialba de Delfos Investment, muchísimas gracias como siempre, hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima, Ana. Nosotros hacemos una breve pausa aquí en Futuras Opciones y ya volvemos.